que habían dado a luz a sus hijos. Puesto que el estado depresivo es un importante factor de riesgo para el suicidio, los autores argumentaron que sus resultados eran coincidentes con los de otros investigadores que años antes habían mostrado una frecuencia de suicidios mucho más alta entre las mujeres que abortan. El síndrome posaborto cada vez se parece más. Yo el otro día estuve en un congreso de psiquiatría y se hablaba de la similitud que hay entre el síndrome postraumático y el síndrome del aborto, ¿no? Porque en el síndrome postraumático, que ahora pues, se ha puesto otra vez muy relevante en España a raíz del 11M, ¿no? Pues hay unos procesos de negación muy tremendos, ¿no? Yo atendí a algunas mujeres que estaban en la estación de Atocha y precisamente una de ellas la estábamos ayudando porque acaba de tener un niño y acudió a la consulta, y sorprendentemente ella, el planteamiento que hacía era ¿por qué no me habré muerto yo, ¿no? Entonces, que ese es un planteamiento que se da mucho en mujeres que han abortado, ¿no? O sea, lo que tenía que haber hecho entonces era haberme muerto, ¿no? Entonces hay que decirle, no, o sea, no te tenías que haber muerto, todo lo contrario, gracias a que estás aquí tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Y reconstruir. Hay muchas mujeres que incluso sienten que al ayudar a otras mujeres están reparando un poco y eso les ayuda a ellas. Es decir, bueno, he hecho esto, pero ahora estoy colaborando para que no vuelva a pasar, para que otras mujeres no sufran lo que yo he sufrido. Claro. En Nava hemos tenido un caso de una chica que llamó y ella decía que sobre todo quería ayudar. O sea, que necesitaba que otras mujeres supieran lo que había pasado a ella para que no volviera a suceder. Sabemos que es una ayuda tremenda. Sí. Primero porque entiende muy bien a la mujer que tiene delante, porque ella ha pasado por esa situación. Y segundo, porque sabe que esa no es solución, que es añadir un problema más a una situación problemática que existía y que es objetiva. Y yo les diría además que tienen derecho a llorar, porque es que ni siquiera les dejan ese derecho. O sea, ya han hecho el aborto, toda la gente les ha presionado, les ha empujado, para que lo hagan. Luego ya se siente hecha polvo y es como, niña, calla, o sea, te quiero decir, tú te quedaste embarazada, tú lo pagas, pues ya está, no molestes más, ¿no? Pues no, o sea, yo diría, tienes derecho a llorar, a protestar y a decir que esto no hay derecho a que pase. Ese servicio no se debería ofrecer, ese es el principal culpable, porque estos señores sí están preparados y tienen los conocimientos suficientes para saber, uno, la naturaleza humana de ese ser vivo que está ahí dentro, dos, las consecuencias psicológicas que tiene para esta mujer. Hijo mío, perdóname, si pudiera volverte a tener aquí en mi vientre otra vez, Nadie te quería, nadie te esperaba, todos te huían, nadie me ayudaba, todos me decían, es tu opción, pero nadie escuchaba tu corazón, mi corazón mío, perdóname. Se sabe que hay que darle otra opción a esas mujeres, pero no se les da porque el negocio del aborto impera y tienen muchos contactos políticos, etc. Como ejemplo citaré el caso de una señora que se sintió muy víctima del aborto, que es el caso de la primera mujer que en Estados Unidos consiguió el aborto legal. Y esta mujer lo que realizó fue acudir a petición de ayuda, puesto que no quería seguir con su embarazo en ese momento, y un grupo de feministas integrales le cogió en su seno y le consideró como un baluarte de su derecho que querían conseguir al aborto en la Corte Suprema de Estados Unidos. Mary Rowe, nombre supuesto que ocultaba la identidad de Norma McCorvey, no había sido violada, como se dijo. Todo eso se supo cuando McCorvey, años más tarde, contó la verdad. Ahora lucha para que esa sentencia sea revocada. Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, declaró en noviembre de 1992 al periódico Miami Herald: probablemente Playboy estuvo más involucrada en Roe contra Wade que cualquier otra compañía. Nosotros aportamos los fondos para esos primeros casos. En ese momento, Norma no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, realmente se vio inmiscuida en una vorágine
de la que luego, cuando ya se consiguió favorablemente esa sentencia, ella misma se ha dado cuenta de que fue víctima, tuvo que mentir, presentaron informes falsos, hubo muchos médicos implicados que presentaron esos informes falsos y ella desde los años 80 sufrió una transformación personal y se dedica activamente en Estados Unidos a rescatar mujeres de ese afán y ese feminismo malentendido que supone meterles en otro trauma mayor, que es saber que han estado siendo protagonistas de la muerte de su hijo. Yo las llamaría feministas, ¿eh? O sea, para mí, de verdad, te digo sinceramente, el aborto es el arma más machista que se ha podido inventar para tener a la mujer, o sea, totalmente... O sea, es como el colmo. Entonces, si eso es feminista, pues yo no sé, o sea, yo entiendo el feminismo desde luego de otra manera. Sobre todo que es un plantear el tema del feminismo desde una posición totalmente destructiva. Puede ser algo positivo, ¿no? Sacar la mujer, la maternidad, sacarlo adelante. Por ejemplo, hay tal mediatización de la información que se da a las mujeres que los principales centros de asesoramiento de la mujer están directamente subvencionados, como es el caso de la Federación de Planificación Familiar Española, está directamente subvencionada por las clínicas abortistas mayores de España y además por los laboratorios farmacéuticos que han comercializado la píldora del día después. Y yo me pregunto, ¿las mujeres tienen derecho a ese tipo de asesoramiento? ¿Tenemos derecho a un asesoramiento que sea imparcial en respecto a nuestros derechos y a nuestra verdadera ayuda y no a conseguir clientes para vender píldoras o para practicar abortos quirúrgicos pagando en efectivo los 380 euros que tienen que pagar, como se han contado las víctimas, en efectivo y sin factura y por adelantado? Lo que sí que está claro es que hay un empeño desde los poderes políticos de favorecer el aborto. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay clanes interesados en ellos, concretamente movimientos feministas financiados por la ONU, muy potentes en España, medios de comunicación, empresas farmacéuticas en conexión con clínicas de fecundación in vitro que ven en el negocio de los embriones bueno, pues un filón impresionante y por lo tanto, como todos los temas de la vida van juntos, es decir, porque claro, si se respeta la vida desde el principio se viene abajo muchas cosas, están empeñados en que las sociedades pierdan el concepto de la dignidad de la vida. Pues el derecho a la vida, lo primero que hay que decir es que no es un derecho que la ley conceda. La ley simplemente se limita a reconocer algo que es preexistente, que es el derecho que todos tenemos a no ser matados, el derecho a vivir. Por tanto, un Parlamento carece de competencia para legislar quién tiene o deja de tener derechos a la vida o a partir de qué plazo el feto tiene derecho o no tiene derecho a la vida. Hoy en día conocemos cómo se hizo posible que el aborto fuera aceptado por la sociedad estadounidense, cambiando la opinión pública a lo largo de los años 70. Los datos los ha aportado el Dr. Nathanson, médico ginecólogo, que a partir de 1971 dirigió la clínica abortiva mayor del mundo. En el Centro de Salud Sexual situado al este de Nueva York, teníamos 10 quirófanos y 35 médicos a mis órdenes. Practicábamos 120 abortos diarios, incluidos domingos, y solo el día de Navidad no trabajábamos. Sabían que el número real de muertes por abortos clandestinos no llamaría la atención, de modo que repetían constantemente que eran casi 10.000. Nos sirvieron de base dos grandes mentiras: la falsificación de estadísticas y de encuestas que decíamos haber hecho, y la elección de una víctima para achacarle el mal de que en Norteamérica no se aprobara el aborto. Esta víctima fue la Iglesia Católica, o mejor dicho, su jerarquía de obispos y cardenales. Cuando más tarde los proabortistas usaban los mismos eslóganes y argumentos que yo había preparado en 1968, me hacía mucha gracia, porque yo había sido uno de sus inventores y sabía muy bien que eran mentira. Esta información se difundió hacia la opinión pública de dos maneras: a través de grupos universitarios y, sobre todo, de grupos feministas radicales que los propagaban a los medios de comunicación. Sucedió que se intentó ver que había muchísimos casos de abortos ilegales. Se falsearon encuestas, lo cuenta este médico, se falsearon informes,
Se crearon casos extremos en los que la vida del feto atentaba contra la de la madre, etc. Todo esto para tratar de hacer ver que el aborto era una necesidad. Todo esto es lo que en todos los países se intenta hacer. Se falsean encuestas, se falsean documentos, se cogen a mujeres feministas integrales que solamente miren por la madre, falsamente, puesto que luego la madre se afecta, ¿no?, después del aborto. Esta táctica del engaño y de la gran mentira, si se repite mucho, acaba por ser aceptada como verdad. Decíamos, por ejemplo, que habíamos hecho una encuesta y que el 25% de la población era partidaria del aborto, y 3 meses más tarde decíamos que el 50%, y así sucesivamente. Los americanos se lo creían, y como querían estar a la moda, formar parte de la mayoría y que no les llamaran carcas, se unían a los más avanzados. Posteriormente, él nos cuenta en sus testimonios cómo se implantaron los ultrasonidos, el método de la ecografía, y Nathanson aplicó este procedimiento en el seguimiento de un aborto. Cuando Nathanson vio ese vídeo, esa ecografía, quedó tan profundamente afectado que empezó a replantearse todo lo que había hecho durante esos años. Y fue luego, posteriormente, cuando puso todo eso por escrito como testimonio, y ahora se dedica totalmente a la defensa de la vida y pide que las mujeres vean una ecografía del hijo antes de abortar. Esto sabemos desde la Asociación de Víctimas del Aborto que no se realiza, puesto que las mujeres, cuando van a abortar, el médico ginecólogo que les ve para cerciorarse dónde está el embrión implantado, mira la ecografía, procura que la madre no lo vea y se refiere siempre a ese feto o a ese ser humano como gestación o embarazo, y le dice: es una gestación de 6 semanas. Localiza dónde está en el útero para luego dirigirse totalmente a él, no ir a ciegas y dirigir hacia ahí el aspirador o las pinzas para destrozarlo. Además, tienen numeradas las partes del cuerpo del embrión o el feto, más grande ya el feto. A partir de la 9ª semana se denomina feto, para no referirse a ellas en el caso de que se realice bajo una anestesia local ese aborto y la mujer esté oyendo cómo se realiza la intervención. Entonces, se refieren a la cabeza con un número, al brazo, al pie, para intentar no dejar ningún resto dentro, puesto que provocaría infecciones posteriores. Algunas esposas de los médicos me contaron que sus maridos tenían pesadillas y, gritando, hablaban de sangre y de cuerpos de niños rotos. Otros bebían demasiado, algunos tomaban drogas. Algunos de ellos tuvieron que acudir al psiquiatra. Muchas enfermeras se volvieron alcohólicas y otras abandonaron la clínica llorando. Cuando se habla del aborto, una de las reivindicaciones de todas estas asociaciones pro vida es que un niño que va a ser abortado, un feto que va a ser abortado, tenga los mismos derechos que un animal de laboratorio. Yo no puedo abrir en el laboratorio una rata o una rana sin previamente haberla anestesiado, para evitarle ese dolor, ese sufrimiento. Pues con un feto se pide lo mismo. A partir del día 45 tiene ya impulsos eléctricos, es decir, al mes y medio. A los 2 meses ya ese cerebro ya funciona. Entonces, cuando se abortan muchas veces con 3-4 meses, les duele que los estemos descuartizando en vivo, que los estemos quemando en vivo. Por favor, a las clínicas abortivas, anestésienle, trátenle por lo menos como una rata, si no le dan ustedes la dignidad de hombre. Bueno, en algunos casos a mí lo que más me llama la atención es el comentario de la enfermera, ¿no? Cuando dice que cuando se hacen estos abortos en el 3er trimestre no es tan costoso la preparación al acto quirúrgico o la cesárea como el momento en el cual sacas al feto que está vivo, porque como he indicado antes es viable, y tienen que dejarle morir, ¿no? Y a veces lo que hacen para dejarle morir es con la propia placenta pues taparle, ¿no? Entonces es un momento muy difícil. Yo lógicamente me he planteado mucho como médico en conversaciones con médicos que hacen abortos cómo es posible hacer eso, ¿no? Su contestación ha sido tremendamente sincera, ¿no? Y me decían que me decía textualmente, dice: Poveda, yo me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero, ¿no? Las razones para eliminar la vida no hay ninguna. La única excusa es negar la condición humana, porque indudablemente el hombre, si se reconoce al hombre, cuando reconoce a otro semejante como hombre, no puede tener no sé, estómago para eliminarlo. Por eso la tergiversación en el lenguaje, por eso la manipulación del lenguaje. Yo me acuerdo de una película, La lista de Schindler me parece que se titulaba, ¿no? Cuando el jefe del campo nazi se enamora de la criada, que es judía. Claro, como él se enamora y es guapa, llega un momento que dice: pero tú no eres una rata. Tú no eres una rata, claro.
porque si los judíos son ratas hay que eliminarles, no por ser hombres, sino por ser ratas. Bueno, pues eso es lo que sucede cuando hablamos de preembrión, les eliminamos porque no son seres humanos. Eso es lo que sucede, esa es la manipulación del lenguaje cuando decimos que como son pobres y van a sufrir mucho, ya tienen tan baja la condición humana que ya les vamos a hacer el favor, claro. Hablar de interrupción del embarazo, es decir, envolverlo en cintas rosas, pues puede opinar una cosa. Y así, y todo, la gente está en contra del aborto. Yo creo que no se ha escuchado realmente, no se ha escuchado a las mujeres que sufren esto, a las que se han visto en esa tesitura. Yo creo que todo está movido por una serie de intereses políticos y económicos que no te voy a contar porque no viene al caso. Sí. Pero no se han parado a escuchar a estas mujeres y a decirles ¿qué necesitas para no abortar? O sea, estás embarazada, ahí hay una vida. ¿Qué es lo que te lleva a acercarte a una clínica abortista? Y hay grandes intereses económicos, no lo podemos olvidar. Es decir, claro, el gran impulso, o sea, el gran centro ideológico está en la ONU. Todos los temas de salud reproductiva, como así se llama, de los países del tercer mundo, indudablemente lo que quieren es tener controladas a las poblaciones. Y multinacionales y grandes empresas están financiando eso. A principios de los 70, durante los últimos días del gobierno del presidente Nixon, un documento del Departamento de Estado creado bajo la dirección de Henry Kissinger identificó el crecimiento de la población en los países del tercer mundo como un asunto de máxima importancia. El documento, conocido como Memorándum 200 de Seguridad Nacional, que se mantuvo en secreto durante años, revela la estrategia demográfica desarrollada a nivel global desde los años 70. La ubicación de conocidas reservas de la mayoría de los minerales favorece la creciente dependencia de todas las regiones industrializadas de las importaciones procedentes de los países menos desarrollados. La política demográfica es relevante para los suministros de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. Existe menos optimismo en que un rápido progreso socioeconómico reduzca la fertilidad en los países pobres que en la viabilidad de extender servicios de planificación familiar. El aborto es vital para solucionarlo. Ningún país ha reducido su crecimiento de población sin recurrir al aborto. Unos 30 millones de embarazos se eliminan cada año en el mundo por medio del aborto. Los Estados Unidos pueden ayudar a minimizar las acusaciones de ocultar un movimiento imperialista tras su apoyo a favor de las actividades demográficas, afirmando repetidamente que dicho apoyo se deriva de una preocupación por a. El derecho del individuo a determinar libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos, y b. El desarrollo fundamental, social y económico de los países pobres. Revestido de progresismo, a los países ricos que tendrían que preocuparse de promocionarles, de desarrollarles, pues claro, es la solución más rápida, pero ya sé que no es la solución y desde luego no es humana. Mercedes Arzú de Wilson, exdelegada de Guatemala ante las Naciones Unidas, hizo en agosto de 2001 unas contundentes declaraciones a la opinión pública sobre las presiones de la ONU para que países pobres como Guatemala liberalizaran el aborto. En esa entrevista, Wilson confirmó que la táctica consiste en condicionar la ayuda extranjera a estos países pobres con la aceptación de programas que incluyan el aborto. Te pongo ejemplos. Por ejemplo, el Banco Mundial muchas veces supedita la concesión de préstamos a países en desarrollo, sobre todo, los supedita a que el país en cuestión esté dispuesto a aceptar o a modificar sus leyes de modo que el aborto sea reconocido y sea autorizado. Pues hay unas presiones fortísimas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la Federación de Planificación Internacional Familiar, que es una de las ONGs más poderosas del mundo después de la Cruz Roja y financiada pues, por fundaciones como la Rockefeller y que han ejercido presiones brutales para que sean introducido o recogido en los ordenamientos jurídicos la posibilidad de abortar. Con la supuesta intención de hacer el aborto seguro, la Organización Mundial de la Salud ha promovido la investigación de fármacos abortivos como la mifepristona y la píldora del día después. En el boletín número 78 de la Organización Mundial de la Salud se hace una declaración de intenciones: extender el aborto como derecho y eliminar el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios.
Buenas políticas y leyes sobre el aborto añadidas a buenos instrumentos legales son un medio de control de la fertilidad porque las mujeres necesitan el aborto. Deben desaparecer las regulaciones que pongan la decisión del aborto en manos de otros que no sean la misma mujer, por ejemplo, las que hacen valer cláusulas de objeción de conciencia en favor de los facultativos que no quieren realizarlo. La objeción de conciencia es un derecho reconocido constitucionalmente en todos los ordenamientos jurídicos occidentales, porque llegó un momento en que el legislador constitucional se dio cuenta de que se planteaban en muchas ocasiones conflictos entre las obligaciones legales o entre las leyes, por una parte, y luego las convicciones o la conciencia individual de las personas, del individuo, ¿no? Claro, en el tema del aborto, pues esto tiene una perfecta cabida y perfecto encaje, porque el aborto es un tema que plantea problemas de conciencia a la inmensa mayoría de la población médica. Entonces, legalmente, un farmacéutico se puede negar a tener en su farmacia la píldora del día después, por ejemplo. Por supuesto, porque es un fármaco que puede producir el aborto, puede matar un embrión humano, eso puede ir en contra de la conciencia del farmacéutico y, por tanto, está recogida dentro del ámbito de la objeción de conciencia previsto constitucionalmente. Entonces, ante la ley puede estar totalmente tranquilo. Perfectamente tranquilo, sí. Con toda seguridad. Estoy convencida que muchos de los políticos que dicen que el aborto es progresista, que esto es pues, la panacea, lo que todos necesitamos para ser verdaderamente libres, no han visto lo que es un aborto. Entonces, lo primero les diría, oiga, pero ustedes están defendiendo esto, pues vean lo que